Vamos a comenzar a estudiar la séptima unidad, en la que aprenderemos cómo se calcula el total de una factura y cómo se realiza el proceso de facturación. Aquí vamos a aprender a identificar una factura como un documento básico de la compraventa, establecer cuáles son los requisitos formales de la misma, cumplimentándolas y verificando con rigor la información que ahí se recoge. De esta forma valoraremos la importancia que tiene el registrar y el conservar adecuadamente los documentos relativos a la facturación de una empresa. En primer lugar, estudiaremos qué es una factura, cómo se produce el proceso de facturación, los tipos de facturas y cómo se calcula el total de la factura y el tratamiento de la información que se recoge en una factura. En primer lugar, debemos de conocer qué es una factura. Una factura es un documento en donde se van a figurar con detalle el precio de las mercancías que se venden o de los servicios que se prestan y a quién se entrega dicho producto y el precio que paga esa persona. Toda factura debe de tener un contenido mínimo. Ese contenido consiste en primer lugar con la identificación de las partes, comprador y vendedor, la identificación del documento, aparecerá el título de factura y el tipo de factura de que se trate y la descripción de la operación. En esta imagen puedes observar un modelo de factura en el que se determinarán el comprador, el vendedor, a qué pedido corresponde, el lugar y la fecha y el número de la factura, el código y la cantidad de cada unidad, de cada producto, describiendo de qué producto se trata, el precio unitario, el precio total de ellos, se sumará, cuál es la base imponible, el tipo de IVA que se va a aplicar. El producto de la base por el tipo dará lugar a la cuota de IVA y el total será el total de la factura. El proceso de facturación consta de una serie de pasos y de una serie de fases que deben de ir dándose. En primer lugar, debemos de conocer que son los empresarios y los profesionales los que tienen la obligación de emitir factura. Además, cuando el destinatario lo exige, es obligatorio que se expidan las facturas. En las exportaciones de bienes también es obligatorio la emisión de facturas y cuando el destinatario sea la administración pública, así como en aquellos bienes que van a ser objeto de instalación o de montaje. ¿En qué momento debe de emitirse factura? Pues la factura debe de emitirse en el mismo momento que se realiza la operación si el destinatario no es un empresario o profesional. Si el destinatario es un empresario o profesional, deberá emitirse en el plazo de los 30 días siguientes a la realización de la operación. Además, en las facturas recapitulativas, que son aquellas en las que se incluye en una sola factura las operaciones que se realizan, se emitirán el último día del mes natural en el que se hayan efectuado las operaciones, como veremos más adelante. Debemos de conocer además que cuando una factura se expide, se emiten 2 ejemplares como mínimo. Una, el original que se va a entregar al comprador y la copia que quedará archivada en la empresa vendedora. Además, por regla general, solamente se puede emitir un original de la factura. Se pueden hacer copias en las que se establecerá, cruzando la factura, que se trata de un duplicado o de una copia de la factura. Existen, además, una serie de documentos sustitutivos de las facturas que se pueden realizar cuando el importe de la operación es inferior a 3.000 euros IVA incluido, como puede ser el caso de ventas al por menor, de servicio de hostelería y restauración, de teléfono, peluquería, transporte de personas, instalaciones deportivas, aparcamientos de autopista o peaje, etcétera, etcétera. En estos casos, en vez de una factura, podremos emitir un ticket, teniendo en cuenta que los tickets, por lo menos, deben de contener una numeración correlativa, esto es un número de serie del ticket, el nombre o razón social y el NIF del expedidor, la expresión IVA incluido o tipo impositivo aplicado,
y la cantidad total de la contraprestación. Las facturas pueden ser de tres tipos distintos. Podemos encontrarnos con facturas de rectificación, recapitulativas o proforma. Vamos a estudiar ahora los diferentes tipos de facturas que existen. En primer lugar, la factura de rectificación. La factura de rectificación puede emitirse en el caso de que la factura que se haya emitido tenga que ser modificada porque contiene un error, una variación en los datos, en los precios, en los descuentos, se ha calculado mal la base imponible o la cuota de IVA, hay que devolver las mercancías o ha habido un error en los descuentos por volumen de las operaciones. Se emitirán en aquel momento en el que el obligado a expedir la factura tenga constancia de esa circunstancia que determina la emisión de la factura de rectificación. Y es necesario que esta factura tenga el mismo contenido mínimo de las facturas, que se identifiquen los datos de la factura que va a ser rectificada y además debe de constar que se trata de una factura de rectificación y la causa de esa rectificación. Por otro lado, podemos encontrarnos con facturas recapitulativas. Las facturas recapitulativas se realizan cuando una empresa recibe pedidos frecuentes de otra empresa. Normalmente por cada pedido va a realizar un albarán en el que valorará cada pedido y al final de cada mes reunirá todos los albaranes y con esos datos hará una sola factura. Como vemos, debe de contener además la expresión factura recapitulativa. Por último, nos encontramos con las facturas pro forma, que son aquellas en las que el vendedor recoge una oferta de la venta, si el comprador lo acepta va a originar un contrato de compra-venta, tiene el mismo formato que cualquier otra factura, indicando que se trata de una factura pro forma, por lo que no va a provocar las obligaciones de una factura. El importe total de la factura se calculará multiplicando el precio de las unidades por el número de unidades de que se trate, sumándole los gastos y descontándole los descuentos y añadiéndole a todo ello la cuota de IVA, como se verá en el siguiente vídeo. Todo el proceso de facturación conlleva la emisión de una serie de documentos, de facturas, que se recogerán en unos libros de registros. En el libro de registro de las facturas emitidas, en el libro de registro de las facturas remitidas o recibidas y en el libro de registro de los bienes de inversión.